Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Maximiliano Micol y estamos en el Salón de los Espejos, podcast dedicado al encuentro esencial con nuestra humanidad. Y en el día de hoy nos vamos a adentrar en la música, en el sonido, pero sobre todo en la canción. Y en el día de hoy nos acompaña Mateo Delfino, quien también ya aprovecho para comentar que es quien nos brinda esta música de inicio. Así que bueno, un placer, Mate, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos por adentrarnos al mundo de las palabras y al mundo de la música. Lo que digo en cada episodio es como que cada persona es un universo, ¿no? Entonces adentrarse en la persona y contar un poco la historia, o adentrarnos directamente a lo que la persona se dedica y en lo que siento que es su virtud, y a partir de ahí empezar a desarrollar, ¿no? Toda la historia y todas las facetas que nos van llevando ahí desde lo externo a lo más interno. Así que me gustaría que nos cuentes, Mate, lo que quieras, básicamente, y lo que sientas, pero con respecto a la música, con respecto a la canción, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la música en general y a la composición de canciones? Bueno, bien. Es interesante porque justo me, me encuentro en un momento que siento que he integrado varias partes de mí, de mi historia, ¿no? En esto bueno, que para quienes no me conocen, además de dedicarme a la música hoy en día, en una época me dediqué a la ingeniería también. Y, y eso se percibe mucho hoy en día en lo que estoy haciendo, en la búsqueda sonora que tengo, ¿no? Y muchas veces de cómo compongo o incluso el tipo de elementos que uso en un escenario, ¿no? Como eso, de repente herramientas tecnológicas y eléctricas que, que tal vez no están tan asociadas a la idea de un compositor, ¿no? Eh, yo arribo a mi primer canción en sí mismo fue bien terapéutica, digamos así. Había fallecido mi abuela materna. Eh, Siempre me he caracterizado por ser muy sensible y una persona con mucho contacto con el mundo emocional, pero claro, a los 20 años no tenía ni idea cómo expresar eso y sí, ya tocaba la guitarra, tocaba más que nada canciones de otros, aprendía de esa forma, ¿no? Haciendo versiones. Y bueno, eso, fallece mi abuela y ahí, para poder expresar lo que me estaba pasando, hago mi primera canción. Y ni bien me pasó eso, fue tanta la claridad y la sensación primero, de esto que yo considero como más la parte terapéutica de la música, eh, pero a la vez también la expansión que me daba, la sensación como de estar liberando algo, de la potencia que eso tenía en mí, que ni bien me pasó esa primera experiencia de componer una canción, fue que dije, chao, esto es para mí, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y bueno, después con los años me he ido dedicando a limpiar maleza de cosas que no son para llegar a lo que sí es, ¿no? Que es esto que te comentaba al principio, que bueno, estar un poco más integrado en todas mis partes y dedicarme realmente a compartirme desde el universo de la música y las canciones, ¿no? Que algo que sí siempre ha sucedido en mí es que la canción es como la línea en común que tengo, ¿no? Siempre termina viendo una música con una letra, con una melodía, con un ritmo, o sea, es algo integral. Muy pocas veces me ha pasado de solamente hacer música instrumental, no es algo que me nazca o si me nace, no es algo que a mí, en mi tipo de musicalidad, me termine conmoviendo, ¿no? Siempre me gusta que haya una voz, ¿viste? Que se transmita también un mensaje o una idea o incluso metáforas o imágenes, ¿no? No tiene por qué ser algo concreto en sí mismo. Pero bueno, así es como arribo a la primera canción y a la primera creación que ahora también ya se ha hecho un oficio y si bien obviamente hay un mundo emocional al componer, también hay un poco de juego, diversión y montones de otras cosas más que lo terapéutico que era que fue mi puntapié inicial para esto, ¿no? Ujú. Está bien bueno esto que decís de lo que compartías de tu abuela, porque también en cada charla cuando pregunto acerca de eso, ¿no? A lo que uno se dedica y que no.
pregunto como relativamente a lo que también tiene que ver con la virtud, como hablaba, que siempre surge en algo así, surge en algo como en una especie de entre lo que me gusta y lo que necesito como supervivencia, ¿no? Porque es ese mar de agua que está ahí adentro que necesita salir, y en ese salir, bueno, hay personas que pintan, hay personas que bailan y hay personas que componen canciones, que hacen, ¿no? Y esas canciones también, como decías, ¿no? Asociadas a una emoción, a una imagen, a una palabra. Es como eso se va entretejiendo y cómo eso nos va haciendo un camino hacia lo interno también de la expresividad, ¿no? Es que en realidad yo creo que en mi caso puedo comunicar más lo que me pasa si hago una canción que si te lo trato de explicar, por ejemplo. Por más una cuestión mía de cómo funciono, ¿no? Como el diseño que me ha tocado, digamos, ¿no? En esto que decías, claro, soy habitado por mucha agua, entonces a veces poder transmitir algo que para mí es tan profundo, llevarlo a algo expresado en palabras, me resulta muy acotado. Entonces de repente, habiendo toda una estructura musical, melodía, ¿no? Palabra, todo, en todo ese universo logro transmitir mucho mejor que si simplemente te lo trato de explicar, me parece. Que si bien igual me gusta mucho el mundo de las palabras y soy de hablar mucho también, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, pero cuando es algo más así, más interno, me parece que mi canal es más fácil con la música. Este, sí. Y en ese sentido también, esto que decía, yo creo que esta es más mi punto de vista, pero creo que para compartir lo que realmente somos en un punto nos tiene que haber atravesado primero a nosotros, ¿no? Entonces, eh, como esto un poco esta idea de que uno tiene una herida que después se transforma en cicatriz y de ahí comparte lo que uno es, ¿no? Entonces, en algún momento hay que tocar esa herida para poder a través de eso transformarla en otra cosa y poder compartirla y que capaz lo que uno atravesó pueda también acompañar a otras personas, ¿no? Y ser parte de eso, ¿no? Entonces, en mi caso por lo menos, y con esto que decías que muchas veces sucede eso, en mi caso es un poco por ahí, esa, ese contacto con mi interior primero para poder después compartirlo a su mundo externo, ¿no? Sí, yo creo que no solo uno se entiende mejor cuando expresa así, desde ahí, sino que el mundo nos termina reflejando en este sentido también lo que estamos expresando y cómo eso se va convirtiendo bueno, en una realidad, ¿no? Pero es una especie eso es lo que me gusta de esa naturaleza de necesidad, de virtud, de arte, y que tiene todas esas capas, ¿no? Que nos lleva hacia el interior para poder expresar, que nos transforma esas energías, y hasta un punto veo como que ni nos corresponde también en algún punto, como que es algo, una fuerza natural que necesita salir. Hasta incluso lo que vos decías recién de supervivencia, o sea, yo realmente necesito hacer canciones para existir, o sea, para poder transitar la vida, porque si no, me quedo con unos nudos internos, que si no, no sueno, digamos, no agarro un instrumento y canto y compongo, me empiezo a opacar. Realmente es como que tengo esa necesidad de poder expresar lo que me pasa desde ese vehículo, ¿viste? Y a la vez eso que decís, también es como que en un punto me sobrepasa, porque también algo que yo creo que es una experiencia personal o individual, eh, generalmente está muy asociada con el colectivo. A todos un poco nos duelen cosas similares, después cada uno tiene su lente o su experiencia por el cual lo atravesó algo, pero el punto es medio común en un fondo, en esta humanidad que somos, ¿no? En esta experiencia de vivir que no sabemos qué es, ni cómo atravesarla y que nos sacude y nos interpela tanto. Entonces, en un punto creo que todo sale de un mismo lugar, después cada uno tiene su lente o la forma, la elección o la predilección de cuál la expresa, ¿no? Y ahí lo mismo, yendo un poco también al título que tiene este podcast, el mundo de los espejos y los reflejos, ¿no? Algo que a mí me atraviesa, y lo transformo en otra cosa, puedo hacer que alguien se espeje en eso también, ¿no? Y que también acompañe en su vida, ¿no? Entonces como que ahí también empieza a dar esta dinámica de reflejos y espejarse cosas una vez que ya han sido caminadas también, ¿no? Mate, contame un poco esto del mundo de la ingeniería y el mundo de la música.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se unen? ¿Cómo suceden? ¿En qué etapa estás? ¿Cómo es cómo se unen esas dos aguas de la ingeniería y lo musical? Bien, para no extenderme mucho y ser bastante sintético, llegó un momento en el cual me puse a estudiar una carrera porque, bueno, era lo que de alguna forma entendía que tenía que hacer, más que nada a nivel familiar, ¿no? Es una carrera universitaria, la cual me fue muy bien, la hice muy rápido, pero claramente no me llenaba. Trabajaba de eso un montón de horas y no había nada para mí ahí, ¿no? Más que un reconocimiento hacia el ego y económico, no había nada. Entonces, bueno, en un momento abandoné eso, digamos, me dediqué un tiempo a eso, viajar, siempre haciendo música, ¿no? Como la opción que había siempre era música. Y después, bueno, de varios como movimientos para encontrarme a mí en qué hacer, eh, la música fue tomando su lugar principal y la ingeniería dejó de existir, básicamente. Dejé de trabajar como ingeniero, e incluso hoy en día, más allá de la estructura que me da y lo que aprendí en esa formación, eh, sí me gusta mucho ver la vida de una óptica más física también, ¿no? De repente, hoy en día tengo ciertos aparatos electrónicos con los cuales hago música, como de repente un sintetizador con el cual puedo tocar plantas, entonces de repente en vivo puedo tocar una planta y que ella haga su sonido, entonces yo estar cantando mientras que la planta también suena, que en realidad lo que estoy haciendo es cerrar circuitos eléctricos. Entonces está como el aprendizaje en ingeniería y lo que es la electricidad y campos eléctricos y magnéticos aplicados a hacer música a través de una planta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde yo entiendo que hay una integración, porque es la ingeniería a disposición de la música, que es realmente lo que vengo a hacer a este mundo, ¿no? Entonces, hoy en día es una herramienta más, con la cual hasta incluso compongo, porque hoy en día eso es una herramienta de composición también, ¿no? O de búsqueda. De repente, otro instrumento que uso mucho para tocar en vivo es el theremin, que es un instrumento en el cual uno no toca nada, simplemente acerca la mano a una antena, cierra campos eléctricos y campos magnéticos que hacen que haya sonido. Lo mismo, en realidad es un instrumento que arriba a través de la ingeniería. Hoy en día lo uso en vivo y lo que genera está buenísimo porque es, más allá del sonido y lo sonoro, es muy lindo de ver también como algo muy particular, y que yo de la ingeniería para darle un uso sonoro, ¿no? Y un uso de, de- de entender la música y el sonido más allá de las notas, que a veces también en mi caso, con mi formación más académica de la música, me pasaba que eso, había mucho foco en la notita, el sonido, la armonía, y a veces me parece que el sonido está mucho más allá de lo que es una nota. Entonces, este tipo de instrumentos o de sonoridades, o como te digo, de tocar una planta en vivo y que suene una nota, es como. La música es todo, la vida es música. Entonces, bueno, herramientas y tecnológicas para poder jugar con eso, ¿no? Con el sonido de la vida, más que con las notas particulares que hemos adoptado, ¿no? Entonces hoy en día esa es mi versión más integrada entre la ingeniería, la carrera a la cual me recibí, y la música, que es mi oficio de vida, digamos, ¿no? Me gusta mucho eso de que decías, ¿no? De también llevar la música y llevar la imagen, ¿no? Porque me imagino, eh, bueno, para quien no sepa, hay, como decías, ¿no? Estos circuitos cerrados que hacen que justamente las plantas suenen, las piedras también, si no me equivoco, ¿no? Vos sabés que con piedras es más complicado porque, o sea, lo que tiene que suceder es que sea buen conductor eléctrico. Ok. Y en general las piedras son muy densas, entonces no, las plantas tienen eso que tienen mucha agua dentro. Entonces, incluso en distintas plantas, depende qué planta toque, qué sonido hace y con qué volumen e intensidad. Pero es interesante porque de repente sí se puede hacer con frutas. Yo puedo agarrar naranjas y tocar naranjas, porque en realidad internamente tienen mucho líquido. Entonces, cuando yo toco un extremo de la naranja, cierro un circuito eléctrico. O sea, lo que estoy haciendo es ver cómo mi energía y la de la naranja se conectan, ¿no? Y como al yo tocar un objeto que tiene vida claramente, circula energía a través de los dos, ¿no? O sea, me estoy de alguna forma intercambiando energía de forma directa con una planta o con una naranja o con lo que sea
que sea buen conductor, ¿no? Que en ese caso, tanto piedras son un poco menos conductores, digamos, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, que este concepto de tocar algo y el intercambio de esa energía haga sonido, ¿no? Y ese Es que es un sonido, poco eso, sí. que, que, que curioso porque eso en algún punto me imagino que está sucediendo siempre de manera inaudible. Y en esto hay un conector que hace que eso se amplifique y pueda generar ese sonido que uno escucha, ¿no? Es que exactamente eso es lo que me gusta de llevarlo en un mundo más, o sea, mostrarlo y compartirlo, es que viene por ese lado, de que en realidad todo el tiempo nos estamos afectando. Obviamente hay diversas formas de cómo llegar a eso, ¿no? Se puede ver un lugar más espiritual, ¿no? Del que somos energía y vibración, pero también un lugar físico. Nosotros somos energía y materia que tiene una cierta carga y esa carga genera un campo eléctrico y un campo magnético y al estar cerca de cualquier cosa estamos compartiendo información. En este caso lo que hago al tocar una planta es que es muy directo de visualizar, porque yo explico esto, puede sonar muy abstracto, muy física, pero si vos estás viendo un tipo hacer una canción y de repente toca una planta y sale un sonido, es como, ah, realmente estamos afectándonos todo el tiempo, ¿no? Que en ese caso lo mismo creo que pasa un poco con el ejemplo del theremin que hablábamos hoy, que te acercas a una antena y sale sonido, y en realidad ni siquiera lo estás tocando. O sea, realmente hay un campo que es mucho más allá de lo que podemos ver, en el cual estamos en constante contacto, ¿no? Y todo el tiempo siendo afectados por lo que nos rodea. Y eso a mí me parece alucinante, ¿no? O sea, realmente estamos conectados, más allá de la idea, de lo que se diga. O sea, físicamente esto es una forma de verlo directo, ¿no? Y eso me parece que es muy lindo también como para que a mí me gusta mucho también todo lo que es más como la idea o más ciertos pensamientos más espirituales, poder mostrarlos en algo más concreto y que no sea simplemente la idea, sino como, mirá, acá te lo puedo probar, ¿no? Y podemos jugar con esto también, ¿no? Pues incluso en esto que hablamos de las plantas, si otra persona, o sea, porque hay un cable que me tiene que agarrar a mí y yo hacer de tierra, ¿no? Pero si yo toco a otra persona y esa otra persona toca el objeto, en este caso una planta, también hace sonido. Entonces también empieza a mostrarse cómo también entre nosotros nos comunicamos energéticamente. Entonces, no sé, a mí me parece alucinante así, ¿no? Y es bien mi juego hoy en día entre mi universo de canciones y mi universo en esto que hablaba más de la tecnología y las herramientas que están a disposición para crear de distintas formas, ¿no? En este caso música, ¿no? Pero también mostrando cómo somos un todo. Entonces me parece que es una combinación que está hermosa, ¿viste? Me suena precioso por todas partes, ¿no? Desde la parte visual, desde la parte del sonido, desde la parte que se escucha en la voz, cómo va agarrando esa curiosidad, ¿no? Que vos decís, bueno, estudié música en la academia y tal, y aprendí estos acordes, esta armonía, estas notas, pero ¿cuánta gente hay que ha estudiado 10 años piano y que vos le decís, pero bueno, vamos a tocar el piano? No, o no les gusta, o si no tienen una partitura no pueden tocarlo. Entonces hay como una disociación muy extraña en el estudio teórico y la expresión de la conectividad con el sonido, ¿no? El sonido en sí, como sonido. Y ahí es donde entra el arte que en mi sentido me gusta mucho, que es que todos bailamos, que todos pintamos, que todos hacemos música, que todos somos científicos, que todos somos investigadores, porque tenemos esa curiosidad de niños, ¿no? Que bueno, que por un motivo u otro se va apagando. Entonces me gusta mucho este proceso que has hecho de bueno, estudié música, falleció esta persona que me hizo expresar una canción, me gustó cómo me sentí, a su vez estudié la ingeniería y esa ingeniería a su vez la solté para hacer la música y a su vez uní esto con esto y ahora escuchando se nota, ¿no? Esa cosa conectiva de lo eléctrico y a su vez la sonoridad y el seguir explorando y que te mantenga una curiosidad también, porque no deja de ser un proceso de crecimiento personal y de búsqueda, ¿no? Así que me parece genial y la interacción, que me parece una de las cosas que a rescatar hoy en día como especie humana, salir un poquito de nosotros como los únicos seres inteligentes que se dice a veces, ¿no? Y que entrar que estamos viviendo en un universo inteligente. Mate, ¿cómo ves el mundo en el que estamos? ¿Qué opinión tenés de eso? En qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué ves? ¿Qué escuchás? ¿Qué te gustaría crear? Es una pregunta interesante.
En realidad, yo creo que el mundo en sí mismo como planeta, él o ella o como se llame, está muy bien en realidad. O sea, eh, el mambo siempre somos los humanos y las humanas hoy en día, ¿no? Que estamos experimentando, como me imagino que la Tierra también está experimentando una existencia, ¿no? Porque a veces digo, ¿por qué no ver al planeta Tierra, como a cualquier planeta, como un ser que está experimentando una experiencia como nosotros humanos, ¿no? Obviamente su conciencia tiene que ser muchísimo más grande que la nuestra para poder gestionar todo lo que sucede, pero a la vez no deja de ser un ser vivo experimentando una experiencia también, ¿no? Que se le llama ser el planeta Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, yo al planeta en sí mismo lo veo, y siempre lo he visto bien en realidad, ¿no? No. E incluso todo lo que hacemos, creo yo, los humanos y las humanas, si la Tierra quisiera dejarnos hacer que dejemos de jugar a este juego, nos saca en 2 segundos. Como ya se entiende, supuestamente lo que cuenta la historia, que ya lo ha hecho con otro tipo de especies. Entonces, en ese sentido, entiendo que está todo muy bien, ¿viste? Después sí, bueno, puedo claramente discrepar o tener ciertas dudas sobre cómo la especie funciona, ¿no? O ciertas facetas. Y bueno, pero a la vez siempre tengo esta sensación como de que está habiendo una cierta evolución en la especie en desarrollo, ¿no? La otra vez pensaba también en este sentido, más a nivel musical o en esto que me preguntabas de qué me gustaría a mí hacer, crear, en esto más llevado a mi universo, que es la música y tocar en vivo, que es lo que más me gusta, eh, que también lo veía como una especie de acupuntura planetaria, ¿viste? Como que cada toque, cuanta más gente vaya, es como una gran concentración de energía aplicada en un punto. Entonces digo, wow, en realidad eso podría ser una gran acupuntura planetaria, siempre y cuando la energía que se esté moviendo tenga cierto orden, ¿no? Y se sepa qué está sucediendo, ¿no? Eh, pero bueno, la otra vuelta pensaba en eso, decir, wow, me encantaría ser un médico chino del planeta, digamos, ¿no? Que tanto que hemos hablado de estos temas, y decir, bueno, cada vez que voy a tocar, tomármelo como eso, decir, en realidad, más allá de lo que yo esté haciendo musicalmente, ¿no? Y también como trascendiendo a mi humanidad, decir, bueno, también a la vez está viendo como una cuestión más planetaria, de decir, mira, hay un montón de energía acá anclándose, que entiendo que tal vez para el planeta tiene un montón de sentido que yo no lo logro entender, y por algo hay montones de personas que eh, convocan gente y hacen este tipo de tareas, ¿no? De distintas formas, ya sea música, ya sea juntarse a meditar, ya sea, no sé, retiros, o las infinitas formas que hay de unirse en comunidad y anclar cierta energía, ¿no? Entonces un poco yo lo veo por ahí también, ¿no? En esto que estamos transitando hoy en día y esta mega información que a la vez nos desconecta un poco y a la vez quiere que seamos más humanos y como todo ese mundo de tecnología un poco descontrolada en la que estamos también, ¿no? De cómo usarlo como herramientas y que no sea una droga más, ¿no? Que nos reviente. Eh, Entiendo que eso, que en realidad está sucediendo algo re lindo que es cada vez más entendiendo que somos energía y que eso es lo que realmente mueve las cosas, ¿no? Y viéndonos desde ahí. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno lo que está pasando y está tomando otro vuelo todo, ¿no? Que tal vez antes se hacía, muchas veces de forma inconsciente, o gente que lo sabía, pero no podía decirlo, porque de repente todavía en la sociedad no se podía hablar de ciertos temas, ¿no? Que hoy en día, incluso tanto porque se ha abierto mucho más el mundo más espiritual, más de la energía, o hasta incluso la física cuántica que apoya mucho de lo que está sucediendo. Entonces, como que hay todo un combo de cosas que me parece que van a un lugar que está bueno. Y a la vez que a mí me gusta ver la vida de un lugar positivo, ¿no? Pero bueno, Sí, me gustó mucho la idea esta de la música como una acupuntura en un punto, ¿no? Y tiene sentido. Tiene sentido porque es una conciencia de sentirse parte del planeta, ¿no? No como que, bueno, uno es un ser que está separado, sino que justamente con todo lo que venías contando, ¿no? De esto de la interconexión, de, bueno, estos reinos fungi, ¿no? Que ahora están así que están así como revelando tantas cosas que claramente demuestran eso, ¿no? Y
Y esto de la acupuntura, ¿no? De ser como en el cuerpo humano está el resonador, que es un cúmulo de energía, en la Tierra le llaman nodos, pero sería exactamente lo mismo, ¿no? Y son micropuntos en varias partes y sin duda, y me gusta esto de que decía, ¿no? De, bueno, no entiendo en qué le beneficia del todo a la Tierra. Puedo poner un ejemplo acá, metiendo un poquito, de que uno cuando trabaja con acupuntura tampoco sabe del todo cuando pone una aguja, pero sí que funciona, como decía un chino que escuchaba el otro día, ¿no? Sí que tenés eso, ¿no? Como la intención, un poco la teoría, y vas ahí como utilizando, pero es que en el fondo, en el fondo, en el fondo, es misterio, ¿no? Es misterio y eso no, sería como casi una falta de respeto a eso, ¿no? Decir que uno entiende algo, ¿no? Entonces, eso nos va dando como una posición a nivel de la ciencia, a nivel de las sensaciones más espirituales, desde la meditación o hasta algún estudio física cuántica o hasta la experiencia de tocar plantas, que eso es bien interesante porque eh, hay una parte nuestra que necesita experimentar, como decías vos, yo te puedo explicar todo esto, pero si yo voy y lo hago, lo toco, y lo ves, lo escuchás, hay algo que ya se impregna y que no necesita teorías, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece súper también interesante a rescatar. Nuestra mente precisa entender. Estamos muy atados al razonamiento y al entender. Tal vez si ya funcionáramos más conectados de repente con nuestro corazón o nuestro sentir, alguien podría contarnos algo y enseguida conectar con eso que nos está diciendo. Pero no sé si estamos preparados o todavía estamos en ese camino. Entonces, algo muy directo y que lo veas, ya no tenés dudas, ¿no? O sea, si yo mañana veo una persona que levita, ya está, no voy a dudar más que se puede levitar, ¿no? Pero todavía hoy en día yo no sé si se puede levitar o no, porque todavía nunca lo vi y yo no lo experimenté, entonces hasta que no lo vea, no sé si lo puedo creer, ¿no? Y es como un poco ese juego también, decir, vos realmente somos un todo y bueno, cuanto más veces podamos verlo, más se va a facilitar ese entendimiento de que realmente somos un todo, ¿no? Y e incluso otra vez usando el ejemplo de las plantas, viste que hay mucha gente que le dice que le habla a las plantas, que le canta a las plantas. Bueno, a, a través de esto uno puede ver que realmente tienen su energía. Entonces, como que eso es muy real, ¿no? Y es muy directo también la comprobación. Y un poco en esto que decía que está buenísimo, está. Si yo entiendo que las plantas son seres vivos y son parte y no sé qué, obviamente la tierra también lo es, ¿no? Que es de donde sale todo eso. Entonces, como que me parece como que está, no, dejan de haber dudas, ¿viste? Como está, me parece que dejan de haber dudas. El arte en el sentido de co-crear, ¿no? De co-crear con todo lo que nos rodea, me parece súper, súper, súper lindo y salir un poco de ese arte exigente, ¿no? Mate, hablamos de, bueno, de la música, de la ingeniería, de ahí tus sensaciones, del mundo, de las visiones. Me gustaría que nos cuentes qué sentís a nivel más íntimo de tu ser, si nos olvidamos un poco del mundo, de las cosas que hacemos, de lo que hacemos hacia afuera y de lo que nos crea en ese espacio interno, en tu alma, en tu ser. ¿Qué sentís que es lo que busca o lo que encuentra o hacia dónde está yendo en esta experiencia? Bueno, eh, mm, sí, yo en mi caso hoy en día lo tengo bastante claro, creo. Eh, y sé que a veces puede sonar un poco más, eh, no sé si se puede, naif sería la palabra. Que entiendo que en realidad mi búsqueda y mi camino hoy en día es como el amor incondicional, que lo viene siendo desde hace un tiempo, eh, pero cada vez lo siento más latente y en eso va esto de la integración, de la unión, de integrar todas las partes, de no juzgar a ninguna, ¿no? Y a la vez, digo, sacando la idea del amor como el amor que tenemos, la idea de la pareja y los vínculos, ¿no? Como el amor en algo más infinito, ¿no? Con todo lo que realmente está haciendo. Entonces entiendo que mi camino va por ahí, claramente, y a eso me entrego un poco y es lo que se trata mi experiencia. Después todo lo demás, ¿no? Como esto que decís, música, ingeniería, lo que sea, es búsquedas para llegar hasta ahí.
expandir el amor y ser eso, ¿no? Encarnarlo. Sacándole la parte más, porque a veces se puede entender como que es como ser bueno, tierno, lindo, y no tiene nada que ver con eso, sino me parece que es como que va mucho más allá y es mucho más eh, cómo relacionarse con la vida, ¿no? Desde qué lugar uno se relaciona con la vida, ¿no? Eh, y entregarse a esa vida y también animarse a esta creación que somos, pero también conectando con ser co-creados también, ¿no? En esto que vos traías hoy de entender que hay un mundo y hay un montón de cosas sucediendo y nosotros somos una partecita de esa que estamos en un infinito ahí, ¿no? Este, y ahí es donde creo que todo lo otro pasa a un segundo plano, ¿no? Esto, la música, la ingeniería, todo lo otro que uno va aprendiendo y va caminando pasa como a un segundo plano, digamos. Porque no es lo importante tampoco, ¿no? O sea, lo que uno vino a aprender realmente internamente no tiene nada que ver con lo que juega a hacer en esta humana experiencia, ¿no? Que es más predilección en un punto, ¿no? Yo podría haber elegido el camino de la ingeniería y bueno, y aprender usando ese camino, a elegir el camino de la música, que me trajo otro tipo de aprendizajes que entiendo que están más alineados con lo que yo quiero hacer en mi vida, pero no deja de ser una predilección también, ¿no? Y eso puede ir cambiando también, ¿no? O sea, y no se sabe, y eso es más misterioso el por qué uno elige algo. Creo que ahí es donde está uno de los mayores misterios, qué me gusta y qué no me gusta y de dónde sale eso, ¿no? O sea, gran misterio. Por eso entiendo que en realidad mi camino es más el conocerme a mí, aprender a mí y expandirme. Todo lo demás es excusas para verme, ¿no? O al menos así me lo tomo yo en general. Me encanta eso de ir desde lo más externo hacia lo más íntimo y lo importante que es mínimamente reconocer ese espacio esencial nuestro, ¿no? De que decir, bueno, esto lo hago, pero que en el fondo no importa, ¿no? Que en el fondo hay algo más íntimo que está ahí latiendo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con esto que expresabas del amor incondicional que traducido a este amor de las plantas, de los seres vivos, de la tierra, de todo lo que hablábamos. Mate, muchas gracias por, bueno, compartir tus amores, tus desamores, tus encuentros, tus desencuentros, tus palabras, y bueno, que se expandan y que lleguen ahí a quien ande por ahí por el mundo escuchando. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. La verdad que hermosa charla. Me sorprendí con varias preguntas, no me lo esperaba, la verdad. Pero está muy bien también seguirse revisando, incluso así a través de un podcast, ¿no? Es algo muy hermoso también. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. También aprovecho este ratito para agradecerte, Mate, por la música del programa de Mateo Delfino, que bueno, ahí les dejo el enlace en la descripción del programa. Muchas gracias a todos los que estén escuchando por ahí. Nos vemos en un próximo episodio.